Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido, escritor y experto en desarrollo personal. Y hoy te traigo las ideas principales de Encantado de conocerme, un libro escrito por Borja Vilaseca. El libro nos dice que tu ser es lo que realmente eres, no es lo que haces, no es lo que logras, no es lo que otras personas piensen de ti. Es esa semilla que vino al mundo antes de que te enseñaran a ser alguien distinto. Esto es algo que nos pasa a todos. Nos educan para mirar hacia afuera, no hacia adentro. Nos enseñan que la felicidad se gana, que hay que merecerla, que llegará cuando alcancemos algo, lo que sea, cuando tengamos más, cuando seamos mejores. Y así empezamos la carrera. Una carrera sin meta. Vamos corriendo detrás de títulos, de validaciones, de aplausos, y cuanto más corremos, más nos alejamos de nuestra verdadera casa. Luego también tenemos el ego, ¿verdad? Los seres humanos tenemos ego y ese ego es una construcción. Es un traje que tú mismo te has diseñado para poder sobrevivir. Y ese traje está hecho de diferentes retales. Está hecho de experiencias, está hecho de heridas, está hecho de creencias heredadas, está hecho de miedos. Es tu identidad aprendida. Esa identidad que te dice, no, es que yo soy así. El ego en realidad quiere protegerte, pero su forma de hacerlo es manteniéndote pequeño, manteniéndote controlado, desconectado, y entonces te susurra que eso no es para ti, que tú no eres suficiente, que si te atreves te van a juzgar, y te encierra en un bucle infinito de exigencia, de comparación y de miedo también. Cuando el ego está al volante, la vida se convierte en una autopista sin destino. Siempre va a haber alguien que va por delante de ti. Siempre va a faltar algo. Siempre va a haber una excusa para no estar en paz. Siempre. Es inevitable. Pero tú no eres tu ego. Tú eres, o deberías ser, la consciencia que observa a tu ego. Y aquí es donde entra el eneagrama. El eneagrama es un mapa que te muestra cómo funciona tu ego, cómo se disfraza, cómo actúa cuando ese ego tiene miedo. Es un mapa de tu mente, es un mapa de tus emociones y es un mapa también de esas reacciones automáticas que a veces ni nosotros mismos entendemos. Un mapa que te explica por qué repites siempre las mismas historias, por qué te cuesta tanto soltar determinadas cosas, por qué necesitas que te quieran de una forma tan concreta, ¿verdad? Y la primera vez que lo descubres, esta herramienta, el eneagrama, es una sensación un poco desconcertante, ¿verdad? Es como si alguien hubiera estado tomando notas de tu vida en secreto y de repente te las leyera en voz alta. Pero de pronto entiendes por qué te enfadas así, entiendes por qué te estás exigiendo tanto o tan poco, o por qué temes decepcionar. El eneagrama es un manual de instrucciones de nuestra condición humana. Nos ayuda a ponerle nombre a nuestras sombras, a nuestras heridas y a nuestros miedos. Y también nos muestra nuestras luces, que también las tenemos, por supuesto, nuestros dones, nuestros talentos también. Su nombre viene del griego. Enea significa 9 y grama significa línea. 9 líneas, 9 caminos, 9 formas de mirar la vida. Cada uno de nosotros aprendió de niño una de esas formas, un patrón de pensamiento, un patrón de emoción y un patrón de conducta que en realidad nació para protegernos, nació para asegurarnos el qué, pues amor, atención y pertenencia, básicamente. Un mecanismo de defensa que en su momento nos fue muy útil y nos salvó la vida probablemente, pero con el tiempo se ha convertido también en nuestra jaula. Por eso la idea del eneagrama no es encasillarte en uno de los puntos, ¿no? En uno de los números que nos muestra. Al contrario, lo que nos enseña es la caja en la que nosotros mismos nos hemos metido para que podamos salir de esa caja. Hay dos formas de vivir. Se puede vivir desde el ego o desde el ser. Si vives desde el ego, pues vas a sentir la lucha, vas a sentir que estás siempre luchando, ¿no? Que la vida es una lucha. Reaccionas, te defiendes, compites, te comparas. Si vives desde el ser, pues vas a empezar a
a aceptar y vas a empezar a elegir. Y la diferencia no está en lo que te pasa, sino en la consciencia con la que miras aquello que te pasa. Tu eneatipo principal, ese patrón que mejor describe tu forma de ver el mundo, revela la herida que marcó tu infancia. Entiendes por qué tropiezas con las mismas piedras. Entiendes por qué hay personas o hay situaciones que te sacan de quicio. Entiendes por qué caes una y otra vez en el mismo bucle emocional. Pero el eneagrama no va solamente de definirte y colocarte en un eneatipo. No te dice, tú eres así, punto. Porque no somos seres estáticos, ¿verdad? Nos movemos. Entonces, cada eneatipo tiene dos direcciones. Una hacia donde te descentras cuando el estrés te está arrastrando y otra hacia donde te centras cuando recuperas el equilibrio. Y a eso además se le suman las alas, que son los eneatipos que están a los lados del tuyo, que también obviamente tienen su influencia. El eneagrama nos habla de tres grandes triadas, tres centros desde los que vivimos: el instinto, el sentimiento y el pensamiento. Algunos funcionamos más desde el instinto. En general son personas que actúan, que deciden, que reaccionan con el cuerpo de una manera visceral. Otros viven desde el sentimiento, son aquellos que sienten, que se vinculan, que se entregan. Y hay otros que viven desde el pensamiento. Esta es la gente que analiza, que intenta comprender, que busca tener siempre el control. Ninguno es mejor que otro, pero todos ellos, en exceso, se van a convertir en una trampa. ¿Cuándo llega el equilibrio? Pues cuando reconoces cuál de estos tres está gobernando tu vida y empiezas también a escuchar a los otros dos. Ese es el poder del eneagrama. No te cambia. Te recuerda que no eres tu miedo, ni tu herida, ni tu personaje. Te recuerda que debajo de todo eso hay un ser completo. Entonces, vamos con la triada del instinto. Vamos a ver cada una de esas triadas. Esta triada del instinto se corresponde con los eneatipos 1, 8 y 9. Estas tres personalidades tienen una cosa en común: la necesidad profunda de autonomía. Esto es gente que no quiere depender de nadie, que no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Y cuando estas personas sienten que algo o alguien les está amenazando esa libertad, entonces pierden la serenidad completamente. De hecho, la emoción que domina esta triada es la ira. Esa ira es su motor y su trampa, porque les da fuerza, por supuesto, pero también los consume de alguna forma. Cuando estos eneatipos se desconectan de su esencia, cada uno adopta un papel distinto. El 1 se vuelve el reformador que quiere arreglarlo todo. El 8 se vuelve ese guerrero que necesita imponerse todo el tiempo. Y el 9 pues se vuelve un mediador que prefiere desaparecer antes que molestar a alguien. Déjame hablarte de ellos uno por uno. Vamos a ver eneatipo a eneatipo de esta triada, porque aunque no lo sepamos, ya te habrás dado cuenta que todos llevamos un poquito de los tres dentro de nosotros. El eneatipo 1 es el que quiere ser perfecto. El 1 creció con una voz dentro de su cabeza, una voz que nunca se apaga y que le está repitiendo sin descanso: podrías hacerlo aún mejor. Y esa voz lo acompaña desde que es un niño y lo empuja a superarse, lo empuja a corregir, a mejorar. Estas personas tienen un ideal altísimo de cómo deberían ser las cosas, tanto la vida como las personas, como él mismo. Y cuando esa realidad no encaja con ese ideal, pues estas personas se enfadan. A veces se enfadan con los demás, pero casi siempre se enfadan con ellos mismos. Tienen ahí a su ego susurrándoles que si lo hacen todo bien, si son impecables, si no fallan, entonces serán dignos, entonces conseguirán amor. Pero ese momento nunca llega, porque la perfección no tiene una línea de meta marcada en el suelo. Ese es el problema. El eneatipo 8 es el que quiere tener el control. El 8 nació con la sensación de que el mundo es un lugar peligroso. El 8 sintió que si bajaba la guardia, alguien iba a herirlo. Así que se construyó una armadura de fuerza, de poder,
y de autoridad. Y funciona, porque el 8 normalmente es una persona que impone respeto, es una persona que lidera, que protege a los demás y que toma decisiones. Pero paga un precio, porque esa armadura pesa. El lema inconsciente del 8 podría ser algo así como antes muerto que dependiendo de alguien. Y por eso estas personas no se dejan ayudar, ni se dejan consolar, ni se dejan abrazar. Porque confundir vulnerabilidad con debilidad es el error que cometen estas personas. Pero cuando el 8 se atreve a mirar dentro, cuando el 8 se permite ser vulnerable, aunque sea solamente un poco, su fuerza se transforma en generosidad, su poder se transforma en protección hacia los demás. Y entonces deja de liderar por miedo y empieza a liderar por amor. Y entonces la gente ya no le sigue por temor, sino que le sigue por inspiración. Y ese día, el 8 deja de ser el que siempre se impone y se convierte en el que siempre inspira. El eneatipo 9 es el que quiere evitar el conflicto. El 9 aprendió muy pronto que si levantaba la voz, eso le traía problemas. Que si decía lo que pensaba, podía perder el amor o podía perder la paz. Así que el 9 decidió desaparecer un poquito y se volvió complaciente, se volvió tranquilo, se volvió adaptable, tan adaptable que a veces se llega a olvidar de sí mismo. Es como si su voluntad se hubiera quedado dormida. Pero cuando esa voluntad se despierta, cuando recuerda que su voz también importa, cuando se da cuenta de que puede decir que no a los demás sin destruir nada y sin destruir la armonía, aprende que la verdadera paz en realidad no es ausencia de conflicto, sino tener la capacidad de atravesar ese conflicto sin perder el centro, sin perder la paz y sin perder la calma. Esta triada, la del instinto, nos deja una enseñanza. El poder no está en imponerse, el poder no está en tener razón, el poder no está en evitar el conflicto. El poder real está en recuperar la serenidad, porque desde esa serenidad vas a poder actuar con fuerza, pero sin ser agresivo. Vas a poder actuar con claridad sin ser rígido. Vas a poder actuar con calma sin desaparecer. Cuando el 1 suelta la perfección, se vuelve compasivo. Cuando el 8 abre su corazón, se vuelve justo. Cuando el 9 despierta, se vuelve sabio. Bien, vamos con la triada del sentimiento. Estos son los eneatipos 2, 3 y 4. Estos eneatipos comparten algo que es muy humano. Estos eneatipos sienten con una intensidad enorme, pero lo hacen desde un mismo lugar, desde el ego. No desde la plenitud, sino desde la carencia. Desde la duda de si son suficientes o no. Y por eso estos eneatipos desarrollan durante su vida estrategias inconscientes para ganarse el cariño, la aprobación, el aplauso de los demás. Y su atención, en lugar de mirar hacia adentro, se queda atrapada fuera. Están pendientes de cómo los ven, de si gustan, de si brillan lo suficiente o no. Cuando se desconectan de su esencia, cuando su amor propio se apaga, aparecen 3 estrategias de supervivencia emocional. El 2 intenta agradar a los demás. El 3 intenta brillar por encima de los demás. Y el 4 intenta ser distinto a los demás. Son 3 caminos diferentes, ¿sí? Pero al final todos estos caminos te conducen al mismo sitio, ¿no? A una profunda falta de autoestima. Y lo más triste es que cuanto más intentan llenar ese vacío desde fuera, más grande se vuelve ese vacío por dentro. El eneatipo 2 es el que necesita amor. El 2 vive convencido de que el amor hay que ganárselo. Cree que para ser querido tiene que de alguna manera merecerlo. Así que, ¿qué hace? Pues se dedica a cuidar a los demás, a anticiparse, a dar, se adelanta a tus necesidades, te escucha, te sostiene, te hace sentir importante, pero a cambio espera algo, espera que tú también lo ames de esa manera, y si no lo haces, le duele. Porque el 2 no sabe recibir sin dar, no sabe amar sin esperar. Claro, el cambio llega cuando el 2 aprende que no tiene que hacer nada para merecer amor,
por parte de los demás, que ya es digno de amor solamente por existir, simplemente por eso. El eneatipo 3 es el que necesita valoración. El 3 vive con una voz constante en su cabeza que dice: tienes que demostrar que vales. Así que se pone la máscara del éxito, se pone la máscara del carisma, se pone la máscara del logro y empieza a trabajar, a correr, a competir y a intentar brillar. No por ambición, sino por miedo. ¿Por miedo a qué? A no ser visto. Miedo a pasar desapercibido. Miedo a no valer si no está ganando. Y desde fuera todo parece perfecto, porque es una persona eficiente, es una persona que podrías decir que es brillante, que es inspirador, pero por dentro tiene un vacío. Porque cada vez que consigue algo, la satisfacción le dura apenas unos segundos, unos minutos. Y enseguida le va a aparecer la siguiente meta, la siguiente carrera, la siguiente forma de validación. El aplauso es adictivo, pero también es algo efímero. Esto hay que entenderlo. Entonces el 3 despierta ¿cuándo? Pues el día que se atreve a parar, el día que se atreve a dejar de correr y el día que se pregunta por primera vez: oye, ¿y si no necesito demostrar nada? Ese día descubre que su valor no depende de lo que hace, sino de lo que es. Que el éxito real no va a estar en el aplauso, sino en la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Vamos al eneatipo 4. Este es el que necesita atención. El 4 es, digamos, el alma sensible de todo el eneagrama. Siente la vida en alta definición. Cada emoción, cada pérdida, todo lo siente con una intensidad brutal. Pero esa sensibilidad obviamente viene con un precio, ¿no? Esta persona vive comparándose. Siempre hay alguien más feliz, siempre hay alguien más inspirador, siempre hay alguien más amado, y en esa comparación el 4 se siente incompleto. ¿Y entonces qué hace? Pues empieza a perseguir lo que cree que le falta. Busca ser único, busca ser especial, busca ser diferente, y sin darse cuenta, esa búsqueda le está separando de los demás. Y entonces se siente incomprendido, se siente como si viviera en otra frecuencia. Pero el día que el 4 se mira con compasión, se da cuenta de que no necesita ser distinto para ser valioso, que su valor no está en aquello que lo separa, sino en aquello que lo conecta con los demás. Si te fijas, los 3, tanto el 2 como el 3 como el 4, buscan ser lo mismo, buscan ser vistos, ser amados, ser reconocidos, pero lo buscan mirando hacia afuera, cuando la respuesta, como sabes, siempre está dentro. El verdadero crecimiento de esta triada del sentimiento ocurre cuando estas personas dejan de mendigar amor y empiezan a dárselo a sí mismos, cuando aprenden a hablarse con respeto, cuando aprenden a mirarse pues con cierta ternura, cuando aprenden también a validarse sin depender de los demás. Es decir, cuando descubren que no hace falta mendigar aquello que tú mismo puedes cultivar. Entonces el 2 sigue ayudando, pero sin vaciarse. El 3 sigue brillando, pero sin necesidad de fingir. Y el 4 sigue sintiendo, pero sin necesidad de hundirse. Bien, vamos con la triada del pensamiento. Aquí tenemos 3 tipos de personas, 3 eneatipos. Son el 5, el 6 y el 7. Los 3 son mentes maravillosas, profundas, inquietas, pero atrapadas en su propio laberinto. Son personas que viven más en el y sí que en el aquí y en el ahora, más en la anticipación que en la experiencia, que viven más en el futuro que en el momento presente, que sabes que es el único en el que se puede vivir. Son personas que buscan seguridad, buscan certezas, buscan un suelo firme en el que apoyar los pies y no se dan cuenta de que ese suelo no está fuera, está dentro de cada uno de nosotros. Su gran tema es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a no saber, el miedo a no controlar, el miedo a no estar preparados. Y ante lo inesperado, cada uno de estos 3 reacciona a su manera. El tipo 5 se refugia en su mente y entonces analiza, observa, piensa, necesita entender antes de actuar.
El tipo 6 se refugia en la duda. Entonces consulta, compara, pregunta una y otra vez. Y el tipo 7 se refugia en la evasión. Se distrae, se inventa un plan nuevo, busca algo que lo mantenga lejos de ese miedo. Pero en el fondo, el reto para los tres es el mismo. El reto es volver a confiar. Confiar en sí mismos, confiar en la vida, confiar en que, aunque no tengamos todas las respuestas, y nunca las vamos a tener, sí que podemos avanzar igual, con dudas, con miedo y con incertidumbre. El eneatipo 5 es el pensador, el observador, el sabio silencioso que vive rodeado de ideas, de teorías, de libros, de proyectos. Su mente es su refugio, pero también es su cárcel. Acumula conocimiento como quien acumula provisiones antes del invierno. Cada dato, cada lectura, cada concepto es una piedra más en esa muralla que está construyendo para protegerse. Porque aunque no lo diga, el 5 tiene miedo. Tiene miedo a vaciarse, tiene miedo a quedarse sin energía, tiene miedo a perder el control, a quedarse sin defensa. Entonces, sabe mucho, sabe muchísimo, pero siente también mucho, siente tanto que teme desbordarse, así que reprime y se encierra detrás de la palabra, se encierra detrás de la lógica, se encierra detrás de esa distancia emocional. Claro, su gran transformación va a ocurrir el día en el que baja de su torre mental, ¿no? El día en el que deja de analizar lo que siente y simplemente lo siente. Ese momento en el que este 5 se atreve a compartir su emoción sin necesidad de explicarla, sin necesidad de justificarla, sin necesidad de esconderla. Y ahí es cuando descubre que la verdadera sabiduría no consiste en acumular, sino en entregar a los demás. Por su parte, el eneatipo 6 es el que teme tomar decisiones. El 6 vive con la sensación de que el mundo puede caerse en cualquier momento. Y por eso los 6 buscan certezas, buscan estructuras, buscan reglas, buscan alguien o algo que le diga que todo va a ir bien. Piensa, repiensa, duda, pregunta, contrasta, vuelve a dudar. Los 6 son así. Pero paradójicamente, esa búsqueda de seguridad lo termina volviendo inseguro. Porque cuanto más busca fuera, cuanto más pregunta, menos está escuchando su propia voz. Hasta que un día, normalmente se da cuenta de que nadie puede garantizarle el futuro, nadie. Y que la confianza no es algo que se adquiere pensando, es algo que se construye actuando. Y en ese momento el 6 empieza a moverse, empieza a avanzar, aunque no esté seguro, y pasito a pasito empieza a confiar. No porque haya desaparecido el miedo, sino porque aprende a caminar con el miedo. Vamos con el eneatipo 7. Este es el que teme sufrir. El 7 es el entusiasta, ¿verdad? El soñador. Su mente es un caleidoscopio de ideas, de planes, de posibilidades. Siempre hay algo nuevo que hacer, siempre hay algo nuevo que vivir para estas personas. Pero también esto lo hacen por una razón que pocas personas ven, ¿no? Porque temen detenerse. Porque si se detienen, aparece el silencio. Y con el silencio muchas veces aparece el vacío también. Y con el vacío, ¿qué aparece? Pues el dolor. Así que huye hacia adelante, ¿no? Corre para no sentir. Intenta llenar cada minuto de su tiempo simplemente para no tener que escucharse. Pero cuando para, empieza a escuchar su propia voz. Y entonces encuentra algo parecido a la paz. Y descubre que la verdadera alegría no está en lo que hace, sino en lo que es. Así que cuando el 5 se abre al sentir, descubre la libertad. Cuando el 6 se atreve a decidir, se encuentra con el coraje. Y cuando el 7 se para, se detiene, entonces halla un espacio de sobriedad y de paz interior. Y entienden los tres que pensar no es vivir, que la mente cuando no está equilibrada con el corazón se convierte en una especie de cárcel. Cómoda, lógica, pero una cárcel a fin de cuentas. Esta es la enseñanza para las personas que estéis en esta triada. Transformar el miedo en confianza. Dejad de anticipar aquello que podría pasar
y empezar a vivir aquello que ya está sucediendo. Todos llevamos alguna herida antigua con nosotros, ¿verdad? Alguna fractura emocional que ha marcado nuestros patrones de pensamiento y de actuación también. Da igual el nombre. Pero si no miras a esa fractura va a gobernar tu vida. Cuando la miras, cuando te atreves a sentir el dolor que eso encierra, entonces te ves y te reconoces. Y entonces entiendes de dónde vienen tus reacciones, tus miedos, tus exigencias, por qué huyes de determinadas cosas, etc. Es eso lo que nos muestra el eneagrama, el disfraz que llevamos puesto. Porque cada eneatipo, fíjate que es eso, es una máscara. Es una estrategia que ha inventado nuestro ego para protegernos del dolor. Y lo ha hecho con la mejor intención. Pero con el tiempo esa máscara se nos ha pegado a la piel. Y nos hemos olvidado de quién éramos antes de ponernos esa máscara. Debajo de ese ruido, de esas máscaras, de ese miedo, hay una esencia. Y esa esencia eres tú. Y cultivarla es ponerte incómodo, salir de la zona de confort, hacer cosas que te devuelvan a esa autenticidad. Tu vida te va mostrando en qué punto del camino estás. No hace ninguna falta que nadie te diga dónde estás, porque tú lo sabes. Si hay un sufrimiento constante, si repites una y otra vez los mismos conflictos, si sientes que el mundo te está hiriendo una y otra vez, significa que sigues viviendo desde el ego, que sigues viendo el mundo a través del filtro de esas heridas. Pero cuando empiezas a elevar tu nivel de conciencia a través del desarrollo personal, cuando aprendes a observar sin juzgar, las cosas cambian. No porque te desaparezcan los problemas, que nunca desaparecen, sino porque tú dejas de vivir esos problemas como tragedias. Y llegas a la paz, que no es un estado místico, es una manera de estar en el mundo. Una serenidad que no va a depender de aquello que pasa fuera, sino de cómo lo estás tú mirando desde dentro. Nadie puede herirte emocionalmente, nadie. Porque el dolor no está en los hechos, está en la interpretación que hacemos de los hechos. El sufrimiento, te lo digo otra vez, no viene de lo que te pasa, sino de lo que piensas sobre aquello que te pasa. Por tanto, tú decides. Tú eliges si lo que te ocurre te está destruyendo o te está enseñando. Y cuando entiendes esto, se derrumba la cárcel de la que hablábamos antes. Así que ya lo sabes, quítate el traje del personaje que aprendiste a interpretar. El traje del que lucha por ser suficiente, el traje del que se esconde detrás de logros, de máscaras o de miedos. Deja de correr, deja de intentar agradar o de intentar demostrar. Simplemente tienes que ser, sin ego, sin juicio, ser tú. Tú antes de las máscaras, tú antes de que te enseñaran a olvidarte de ti mismo. Ese es tu ser, el que no necesita títulos para brillar, el que no necesita aprobación para sentirse digno. El eneagrama no te da un nuevo disfraz, te recuerda que no necesitas ningún disfraz, que no eres lo que haces, ni eres lo que logras, ni eres lo que temes, eres simplemente quien observa todo eso. Y cuando vives desde ahí, desde ese observador consciente, nada ni nadie puede arrebatarte la paz. Bueno, espero que este episodio te haya inspirado y que te lleves al menos una idea, una que puedas poner en marcha hoy mismo. Y si quieres seguir profundizando, pues te quiero contar que hace unos días lancé el volumen 1 de mi nueva colección de libros secretos para vivir mejor. Es un compendio de ideas y de herramientas prácticas para que puedas aplicarlas en tu día a día y empieces a dar pasos reales hacia esa vida que deseas. Lo tienes ya disponible en Amazon y te dejo su enlace directo en la descripción de este episodio para que puedas echarle un vistazo sin compromiso. Gracias de verdad, como siempre, por estar al otro lado. Si este episodio te ha aportado valor, compártelo con alguien a quien también pueda ayudar. Suscríbete al canal y sigue al podcast en Instagram. Y si alguna vez te apetece apoyar este proyecto
con un café virtual, pues ya sabes que puedes hacerlo fácilmente a través de PayPal o de transferencia. También encontrarás todos los detalles en la descripción del episodio. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.